ecuatorianos y ecuatorianas, asumir las funciones públicas como un servicio de colectividad y rendir cuentas a la sociedad. Según el artículo 95 de la Carta Magna, establece que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho. La rendición de cuentas constituye una manera de fortalecer la democracia por medio de mecanismos permanentes de transparencia y de control social. El cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y con el fin de garantizar a nuestros mandantes el acceso a la información con respecto a la gestión pública, damos inicio en esta mañana al acto de rendición de cuentas por parte de nuestra asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Ana Cecilia Herrera Gómez. Alipunja, Mashikuna Panikuna, Yupaichani, Kaimashamiskamanda, Kuna Punjami, Yukanji, Asambleísta Kuna, Anita Herrera, Franklin Arce, Villa Chigrin, y Machina mi Paikuna, Jan Kashpashamushka, Asamblea Ocupi. Mayo Quillamanda, diciembre Quillacama. Yupaichani, Alishamushka Mashikuna. Compañeros y compañeras, dignas autoridades presentes, le damos la bienvenida al evento de la rendición de cuentas de nuestros asambleístas, asambleísta Anita Herrera, Franklin Arce. Bienvenidos y bienvenidas. Antes de que nos dé a conocer las actividades realizadas por nuestra asambleísta, vamos a compartir con ustedes un video de pocos minutos. Estamos hablando con los asambleístas de un movimiento de cara, que son nuestro talento humano. Sí, hablamos de eso, que el nefasto gobierno de Moreno no cuidó, ni mucho menos apoyó o impulsó, porque prefirió, con el apoyo y complicidad de sus aliados, condonar deudas a sus amigos, es decir, a esos grandes grupos de poder, antes de apoyar. Y hablamos entonces de un trabajo multidisciplinar a favor de la comprensión del autismo en el Ecuador. Debemos tomar en cuenta o incluir aspectos de vanguardia que ya han emitido investigaciones indexadas y que tratan sobre, por ejemplo, el funcionamiento deficiente de las neuronas de espejo, la carencia comunicacional y problemas de adaptabilidad de las personas con trastorno, la educación de nuestros ciudadanos con TEA y síndrome de... A eso se sumó el reparto de hospitales, la corrupción de la que tanto hablaba, esa de la que hizo caballo de batalla, pero que al final siempre terminó dándonos la razón cuando decíamos que los corruptos siempre fueron ellos. El pueblo no aguanta más y nosotros tenemos la responsabilidad de observar este presupuesto para que de manera responsable el Ejecutivo las acoja y así no seremos cómplices de la mayor crisis social y económica que estamos viviendo y que se va a profundizar. Quizás el rostro más oscuro y más cruel de esta crisis es la migración. Hoy somos testigos de cómo miles de ecuatorianos y ecuatorianas se aventuran a salir del país en busca de mejores días para sus hijos. Hoy estoy aquí como mujer, como legisladora, como presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, para decir basta. Basta de más violencia política de género en este pleno de la Asamblea. Basta de los ataques y las agresiones constantes que hemos estado viviendo en este pleno de la Asamblea a las mujeres. No es simplemente dejar plasmado en el papel un anhelo de todas las mujeres, es poner en práctica día a día el cambio comportamental en contra nuestra, es tener resultados reales, es poder sentir tranquilidad y respirar respeto en cada uno de los espacios donde nos encontremos, teniendo la confianza plena que la agresión, el abuso, el maltrato, la desigualdad e inequidad que da lugar. Esta mañana, desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, tuvimos una agenda en la que participaron varias mujeres de los distintos territorios, mujeres urbanas, mujeres rurales, mujeres de diferentes etnias y nacionalidades.
nosotros estamos trabajando desde la Casa Legislativa aquí en Cotopaxi, ahí estamos desde las 8 de la mañana. Reuniéndonos con algunas organizaciones. En esta semana nos hemos reunido, por ejemplo, con los representantes de 7 horas diarias, 4 días a la semana, porque eso sí, han visto los estudios que aumentan la productividad y la calidad de vida en el Ecuador. Con esta ley tienen que proceder los escenarios, porque lo que propone es que tengamos una jornada de hasta 2 semanas. Se debatió y se aprobó el informe que observaba el presupuesto general del Estado enviado por el Ejecutivo. El Ejecutivo no acogió las observaciones que se hicieran desde la Comisión, sobre todo respecto de la asignación que se hiciera a los sectores como salud, como educación, como las universidades, seguridad. No las ha acogido, igual que no acoge ninguna recomendación que se hiciese a ninguna de las. Buenos días a todos y todas. Quiero empezar dándoles las gracias por estar aquí, por acompañarnos a Franklin y a mí en esta que es nuestra primera rendición de cuentas de lo que será este periodo legislativo que empezamos en mayo del año anterior. Esta rendición de cuentas que estamos haciendo el día de hoy corresponde además, como digo, al periodo de mayo a diciembre del 2021. Estamos aquí, como es nuestra obligación, con nuestros mandantes, a quienes representamos, para poder decirles el trabajo que hemos venido realizando en estos meses, para poder informarles qué es lo que hemos hecho y para con ustedes, de ustedes recibir también las sugerencias, las críticas, las propuestas que nos puedan hacer para ir mejorando y para ir alimentando el trabajo legislativo. Como ya decía mi compañero, la rendición de cuentas es una obligación que tenemos todas las autoridades electas y todos quienes tenemos un cargo de representatividad que está estipulado en el artículo 90, que se plantea como sujetos obligados a la rendición de cuentas a las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos. El artículo 95 dice que la rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión de cada funcionario público o de cada funcionario. Como ustedes saben, informarles que dentro de la Asamblea Nacional todo legislador forma parte de una comisión especializada permanente. En este caso yo formo parte de la Comisión Económica, de la Comisión de Régimen Económico y Tributario en la Asamblea Nacional. Además, cada legislador puede formar parte de distintos grupos temáticos parlamentarios y de diferentes grupos de amistad. En mi caso, yo formo parte y presido además el grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, que está integrado por representantes de varias organizaciones políticas. Los grupos parlamentarios no se conforman solo por asambleístas de una sola bancada o de un solo movimiento político, sino por legisladores de diferentes bancadas. Es así que en el grupo temático parlamentario por los derechos de las mujeres hay legisladores y legisladoras de la bancada de UNES, de la Revolución Ciudadana, de la bancada de Pachacuti, hay independientes, hay también de la bancada del Partido Social Cristiano y la incorporación de nuevos legisladores. Hasta antes de este periodo legislativo, los grupos parlamentarios podían estar conformados por un número indefinido de legisladores. Tras una resolución emitida por el CAL, ahora cada grupo parlamentario solo puede tener un máximo de 11 legisladores, y si una legisladora o un legislador preside un grupo parlamentario, no puede formar parte de otro. Esto antes no era así. Quienes nos acompañan aquí, que además han sido autoridades y que han estado, conocen que esto no funcionaba así. También formo parte del grupo interparlamentario de amistad con Cuba. Esto nos ayuda o nos permite a cada legislador poder ir teniendo puentes con la creación de un grupo parlamentario con Turquía, que todavía no lo hemos puesto aquí porque no ha sido aprobado por el CAL, entonces esto lo informaremos, digamos, en la próxima revisión de cuentas. Eso respecto a los grupos en los que nosotros participamos. Luego,
de manera muy general, aunque ya lo hemos podido ver también en el video, que hay varias leyes aprobadas, ¿no? En el ámbito parlamentario, que en 2021 se impulsaron desde la Asamblea Nacional varios proyectos de ley. Decirles que cuando nosotros asumimos en mayo del 2021, nos encontramos con que había alrededor de 600 leyes y proyectos de ley que no habían sido tratados en el periodo legislativo anterior y que estaban represadas y que necesitaban irse resolviendo. Por eso el trabajo en la Asamblea Nacional durante estos meses ha sido realmente arduo, digamos, ¿no? Para poder ir resolviendo. Se han tratado proyectos de ley como el de la redistribución económica del sector hidroeléctrico, como el proyecto de la reforma de ley del deporte y la educación física, el proyecto de la ley orgánica de libre expresión y comunicación. Esto sin excluir el tratamiento de una nueva ley que ustedes saben estamos ahora en la Asamblea Nacional, que está lista para primer debate, pero a la par también se han ido tratando estos temas. También tenemos temas como el proyecto de la ley orgánica reformatoria de tierras rurales y territorios ancestrales. Este tema lo habíamos socializado en algunas comunidades, en algunos sectores, para que juntos podamos ir construyendo también los aportes que podemos hacer. Tenemos el proyecto de ley reformatoria de la garantía de jurisdiccionales y control constitucional para evitar las arbitrariedades que se pueden cometer en la Administración de Justicia Constitucional, el proyecto reformatorio de la ley de turismo. Siguiente, por favor. Y luego hay también en la Asamblea Nacional, tiene la capacidad o la potestad de ratificar o aprobar instrumentos y tratados de convenios internacionales. En este caso, se ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. También tenemos el protocolo de privilegios en unidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por satélite, el protocolo de enmiendas al acuerdo sobre aspectos de derechos, de propiedad intelectual, el tratado de extradición entre la República de Ecuador y la República de Italia. Ustedes recordarán que en este caso, en el periodo legislativo anterior, hubo un tema, además de una custodia de menores. Estos tratados internacionales nos permiten además resolver de manera más efectiva y de más eficaz este tipo de inconvenientes. Dentro del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, nosotros hacemos un trabajo bastante arduo respecto de la erradicación de la violencia, ¿no? De la violencia de la mujer en todos los sentidos: la violencia intrafamiliar, la violencia política, la violencia patrimonial, incluso aunque sea algo de lo que no hablamos mucho, existe en el Ecuador. En este sentido, por una iniciativa que salía desde el grupo parlamentario, se aprobó en la sesión 738 del 15 de noviembre en el Pleno de la Asamblea Nacional, con un apoyo mayoritario, una resolución que lo que hace es evitar de alguna manera que se siga yendo, digamos, o se siga incurriendo en violencia política hacia las mujeres en el Pleno de la Asamblea, pero también a esas mujeres que son representantes, que tienen un cargo público o que están dentro también de la función pública. Dentro de las actividades principales que hemos tenido ha sido la construcción de leyes, el aprobar en el debate, el aportar en el debate también en la construcción de estas leyes, pero sobre todo si hay algo en lo que nos hemos basado de manera fundamental es en el tema de la erradicación de violencia. Este es un tema que yo he venido trabajando, y quienes me conocen de antes saben que hemos venido trabajando mucho en estos temas con las mujeres, con los grupos más vulnerables, lo he hecho desde joven, y por eso para nosotros era importantísimo poder formar parte primero del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres y después poder presidirlo para a través de allí poder trabajar en territorio. Nosotros lo que hemos procurado siempre es salir más allá del despacho, salir más allá de simplemente estar en la oficina y trabajar con la gente y conversar y tener ese diálogo permanente con la ciudadanía. Por eso nosotros impulsamos una cosa que se llama, o que hemos denominado la Asamblea al Barrio. La Asamblea al Barrio no es otra cosa que una rendición de cuentas constante a la ciudadanía. Con la Asamblea al Barrio lo que nosotros procuramos y lo que nosotros queremos es que estos espacios, que a veces se vuelven más institucionales, que a veces se vuelven más cerrados, poder ciudadanizarlos y llevar estas rendiciones de cuentas que estamos haciendo aquí y contamos en las distintas parroquias, en los barrios, en los distintos cantones. Por eso hemos estado en distintos sitios. Hemos tenido también algunos eventos y talleres que tienen que ver con el trabajo legislativo, con el trabajo también hacia la erradicación de la violencia de la mujer. Hemos tenido también socialización
de algunos proyectos de ley que se han tratado en la Asamblea Nacional. Lo que nosotros queremos es que todo lo que se hace en la Asamblea, los proyectos que haya, podamos conocerlos y podamos socializarlos con la ciudadanía y recibir también esa retroalimentación respecto de cómo los ciudadanos están recibiendo estas leyes que se están tratando en la Asamblea Nacional, porque finalmente son leyes que nos benefician o nos perjudican a todos, y si nosotros como ciudadanos no tenemos conciencia plena de lo que en la Asamblea se está haciendo, difícilmente vamos a poder hacer los aportes. Y nosotros como legisladores tenemos la obligación, además de escuchar y dialogar con ustedes para que nos hagan llegar sus aportes y nosotros poder ser la voz de las necesidades y los requerimientos que tengan los ciudadanos. Hemos tenido por eso varios eventos de talleres, ciclo de talleres sobre violencia sexual, hemos tenido ruedas de prensa, eventos por el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, entre algunos otros que hemos tenido. También, y esto como parte de un compromiso que asumiera en campaña, como una propuesta, ustedes recordarán que siempre hablaba de la creación de un Fondo Nacional del Agua, de la creación de una ley que nos permita trabajar en este sentido. Por eso nosotros, y yo personalmente creo que cuando uno hace una propuesta de ley o una reforma de ley, tiene que ser algo sustentado, tiene que ser algo que sirva realmente. No podemos hacerlo solo, podríamos decir, ¿no? Vamos a presentar 5 reformas o 10 reformas a las leyes, pero esas reformas solo tienen que ver con cambiarle una coma, con cambiarle una palabra, con cambiarle una frase. Yo creo que eso al final del día no termina siendo productivo y no representa nada para solucionar algunos de los conflictos o de los problemas que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde el inicio, y es de manera muy responsable, trabajar en esta creación del Fondo Nacional del Agua, que insisto, fue una oferta que yo hice en campaña y que además lo asumo con mucha responsabilidad. Por eso hemos tenido varios talleres para la elaboración de esta ley orgánica del Fondo Nacional del Agua. Ahí hemos tenido la colaboración de CESA, hemos tenido la colaboración del Foro Hídrico y de algunas otras instituciones y expertos que conocen realmente de este tema y que nos están guiando para que podamos construir un proyecto de ley efectivo para la gente. Con respecto a las entrevistas, he participado en 95 entrevistas y debates en canales de televisión a nivel local, a nivel nacional, de manera presencial, de manera virtual, de manera telefónica. Y recuerden que al inicio del periodo legislativo todavía seguíamos en pandemia y muchas de las actividades que realizamos, por eso ustedes habrán podido ver en el video que muchas de las actividades que nosotros realizamos todavía eran de manera virtual. Eso nos ha permitido también poder llegar a otros espacios y nos permite, ¿no? Esas son de las pocas cosas que quizá la pandemia nos ha dejado, el poder conectarnos de manera virtual y poder llegar a muchos más espacios. Las participaciones en el Pleno, he tenido 7 intervenciones, de algunas de ellas las que han podido ver. Avancemos. La asistencia, he asistido a 82 sesiones, de 82 sesiones del Pleno, asistí a 80, las otras 2 no es que he faltado por si acaso, sino que corresponden a las principalizaciones de mi compañero Franklin Arce, con lo cual he cumplido con el 98% de la participación en los plenos. De 32 sesiones de la comisión participé en 39, en la otra sesión participó mi compañero Franklin Arce, que estuvo principalizado. El 1 y el 2%, como digo, corresponde a la principalización de mi compañero asambleísta Franklin Arce. Eso, digamos, es de manera muy general lo que podemos nosotros informarles. Ya mi compañero también informará de las actividades que él realizó durante la semana que estuvo principalizado en la Asamblea Nacional. Pero más allá de esto, yo quiero aprovechar además, porque me parece que hay cosas que son fundamentales también que conozcamos. Aparte del trabajo legislativo que un asambleísta realiza, también tiene la responsabilidad de alguna manera poder llegar hacia la ciudadanía y de poder informar, de poder hacer, yo insisto, esta retroalimentación constante con los ciudadanos. Yo leía en un medio de comunicación, y esto a propósito del tema de la violencia de género, un medio de comunicación local, hace algunos días que daban datos muy puntuales y datos muy específicos respecto de la violencia de género. Y me llamaba mucho la atención que nuestra provincia, y sobre todo los cantones de la Tacunga, de la Maná y de Salcedo, tienen un alto índice de violencia de género. Y yo creo que es tarea de absolutamente todos erradicar esto. No lo vamos a hacer solo promulgando leyes. Si bien es cierto, hay una ley de la erradicación de la violencia, que ha dicho sea de paso, desde el grupo parlamentario estamos haciendo el seguimiento y la evaluación de esta ley.
Pero lo que nosotros queremos es que empecemos también nosotros como ciudadanos a tomar conciencia de la importancia que tiene la erradicación de la violencia. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto porque para mí, insisto, sí es un tema fundamental, porque si no empezamos nosotros como ciudadanos, si no empezamos nosotros como sociedad a cambiar la forma en la que hacemos incluso política, a cambiar la forma en la que criamos a nuestros hijos, en la que les enseñamos, en la que les educamos, no vamos a lograr construir una sociedad más justa, una sociedad más sana, una sociedad más equitativa y una sociedad que sea realmente garantista de derechos para todos y para todos. Los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, los adolescentes, todos tenemos derecho de vivir en una sociedad justa e igualitaria. Por eso sí, invitarles a que hagamos de manera coordinada, de manera conjunta, que sigamos trabajando. Yo quiero aprovechar en esta oportunidad para agradecer a todas las organizaciones, a todas las autoridades, muchas de ellas que nos han acompañado aquí, y agradezco su presencia y su participación en estos espacios que son importantísimos. Cuenten con nosotros siempre para poder hacer un trabajo coordinado. Cuando uno es representante de la provincia, tiene que estar dispuesto a dialogar y a recibir los consensos y a recibir las recomendaciones de absolutamente todos. Tengan en nosotros, en nuestro despacho, un despacho de puertas abiertas donde todos caben, donde todos serán siempre bien recibidos. Quiero agradecerles a todos los ánimos que nos dan con llamadas telefónicas, con mensajes en las redes sociales, las críticas que nos hacen también, las recomendaciones que nos hacen, todas las recogemos y las asumimos con absoluto respeto porque creemos que estas nos ayudarán a nosotros a ir construyendo también el camino y el trabajo que tenemos que hacer. Estamos empezando, ha sido un proceso difícil, en la Asamblea Nacional ha habido también un proceso de ir como reacoplando, digamos, la forma y el trabajo legislativo. Han sido al inicio meses de poder nosotros entender realmente cómo era el trabajo, pero una vez ya asentados, decimos, sabemos cómo hay que hacerlo, sabemos cómo hay que trabajar y nuestro compromiso, tanto el de mi compañero como el mío, es estar siempre del lado de la gente. Jamás encontrarán en nosotros alguien que le dé la espalda a la ciudadanía, que le cierre las puertas a las inquietudes, a las necesidades, a los requerimientos que pueda tener la gente. Si bien en las últimas semanas la Asamblea Nacional ha estado bastante movida, decirles que nosotros pondremos todo nuestro entusiasmo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo para sacar adelante esos proyectos de ley, esas reformas a la ley, esas iniciativas que puedan haber, que sobre todo vayan en beneficio de la gente. Nosotros, como legisladores, lo que queremos es precisamente poder darle soluciones de alguna manera a esos grandes problemas, esos grandes inconvenientes que tiene la ciudadanía. Así que sepan que nosotros tienen un despacho de puertas abiertas que siempre serán recibidos, contamos con sus aportes, contamos con sus recomendaciones, con sus sugerencias, con sus críticas para poder ir haciendo un trabajo mejor cada día. Agradecerles infinitamente y le doy la palabra a mi compañero Franklin Ashford. Muchas gracias, Gerana. Señoras, señores autoridades, público presente, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme agradecerles su presencia en este importantísimo acto, donde nosotros, los asambleístas de Cotopaxi, damos cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución, así como también establece la Ley de Participación Ciudadana. Nosotros estamos no solo obligados por la ley a rendir cuentas, sino que es el respeto que ustedes como mandantes se merecen. Como ya lo ha manifestado mi compañera Ana Herrera, desde el momento de que se inició las gestiones de la Asamblea se ha venido trabajando arduamente. Seguramente ustedes ven los noticieros en la Asamblea, es bastante complicada la situación toda vez que existen poderes que quieren prácticamente destrozar al país y legislar únicamente para un pequeño grupo económico. Entonces es ahí donde nosotros, en calidad de asambleístas que respondemos al pueblo que nos dio el voto, siempre estamos evitando que esos poderes se tomen el país. Y yo, en calidad de asambleísta ya principalizado, en la segunda semana del mes de septiembre del año anterior, tuve la oportunidad de comparecer a 2 plenos
El primero, pues, se trató sobre la cuestión de la problemática de los compañeros agricultores. Se solicitó la comparecencia de la ministra de Agricultura, que estaba en aquel entonces, pues, y se exigía que el Ejecutivo tome los correctivos necesarios, pues obviamente este grupo está siendo bastante afectado, aún los pequeños productores. Gracias a Dios, de forma contundente, todos los asambleístas, bueno, excepto los de Creo, exigimos eso, pues, y como ustedes de conocimiento, la ministra fue separada del cargo. Luego, en horas de la tarde, estuvimos en un segundo pleno donde se exigió al Ejecutivo que se retome las actividades que se tenía antes de auxilio judicial para los compañeros que se encuentran fuera del país. Se hizo y pues ahora sí ya se lo está aplicando. Luego también el día siguiente pues tuve la oportunidad de asistir a la sesión de la comisión a la que pertenecemos, donde se trató un tema muy importante. Se estuvo tratando la ley para evitar el abuso de la banca. En esa sesión de comisión, bueno, yo pude ver cómo existen pretensiones mezquinas de grupos económicos que lo único que pretenden pues es permitir que los bancos sigan haciendo lo que siempre han venido haciendo, es decir, hacer pedazos del bolsillo de los que menos tenemos. Entonces, eso es lo que yo he tenido, lo que yo he hecho dentro de los días que estuve como principal. Y como me manifestó anteriormente la compañera Ana Herrera, nosotros jamás vamos a claudicar, jamás nos venderemos, jamás daremos la espalda al pueblo que confió en nosotros. Ustedes estén completamente seguros que siempre estaremos aquí junto a ustedes. Como manifestó Ana, siempre las oficinas de este despacho estarán abiertas para todos ustedes, siempre estaremos en las comunidades junto a ustedes y siempre seremos los asambleístas del pueblo. Queridos amigos, pues esto es lo que yo les puedo informar, es lo que yo he podido realizar en el tiempo que he estado como principal en esta asamblea. Pues no tengo más que decirles, queridos amigos, y muchas gracias. Señor asambleísta, con su venia invitamos cordialmente a los asistentes para formular las preguntas relacionadas con la rendición de cuentas y con el accionar de nuestra asambleísta durante este periodo del año anterior, desde el 14 de mayo a diciembre del 2021. Si alguno de los presentes es la metodología que el Consejo de Participación Ciudadana nos pide, nos exige, tengan la libertad de formular algunas preguntas. Nuestra compañera Gisela se tomará unos ligeros minutos para poder sistematizar las mismas y para que nuestra asambleísta de manera directa pueda responder a cada una de ellas. Las compañeras acá, la compañera Luz tiene unas tarjetitas, si pueden alzar la mano si alguien desea hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto. Reitero, siéntanse en la libertad, para eso estamos. Ya lo decía Anita, lo decía Franklin, más que una obligación por la ley, es un deber moral la rendición de cuentas a los mandantes. Así es que por favor, unos 2 minutos para que puedan escribir la pregunta, Luz pasará recogiendo y procederá Anita a responder a las mismas. Muchísimas gracias.
Señor asambleísta, como metodología, consideramos que vamos a irle preguntando y usted va respondiendo una a una de las preguntas. Antes decirles que a sus correos tenemos el registro acá en las hojas, serán respondidas el resto, ya que hay algunas preguntas que son similares, que coinciden en el formato, por lo tanto serán respondidas. No vayan a pensar que se escogió algunas preguntas que no se quieren responder. Acá en eso somos totalmente transparentes y contestamos absolutamente todos, inclusive, como decía Anita, los cuestionamientos. Eso nos enriquece más. La primera pregunta es: el día de ayer se archivó la ley de inversiones del presidente Lasso. ¿Cuáles fueron las razones? Gracias. Bueno, creo que el día de ayer todos leímos de alguna manera, si no por las noticias, por las redes sociales, lo que fue la votación del proyecto de ley que nosotros decimos, y puedo hablar como bancada y a título personal, que nosotros creíamos que para nada era una ley que va a promover la creación de empleos para los ecuatorianos. Todo lo contrario, con esta ley de una llamada de inversiones, lo que se pretendía es, a través de las alianzas público-privadas, privatizar las empresas públicas del Estado. Se pretendía de alguna manera restringir la participación también de los ciudadanos
en este sentido. Por eso nosotros, estas entre algunas otras muchas cosas, ¿no?, que realmente ponían en riesgo incluso la producción nacional. Dentro de este proyecto de ley había la apertura para que se pueda importar productos incluso desde el exterior, y eso ponía en riesgo nuestra producción nacional. Por lo tanto, nosotros desde un inicio dijimos siempre que hay otras metodologías, hay otros métodos constitucionales incluso que el presidente de la República puede utilizar para crear realmente empleo. Llevamos 9 meses y no hemos visto esta reactivación económica de la que tanto nos han hablado o de la que tanto nos hablaron en campaña, con lo cual nosotros creemos que además, después del duro golpe que fue la aprobación o el paso por el Ministerio de la Ley, de la reforma tributaria, de la ley tributaria que afecta, y todos hemos podido ver, que afecta al bolsillo de los ecuatorianos, nosotros sí creíamos que realmente era inaceptable poder dar paso a la aprobación de esta ley. Por lo tanto, ayer con 89 votos de los 137 legisladores se negó y se archivó este proyecto de ley que, como digo, no beneficiaba para nada ni reactivaba en lo más mínimo la economía en el país. Segunda. Señora asambleísta, ¿cuál es su criterio sobre la venta del Banco del Pacífico? ¿Qué nos puede explicar al respecto? Voy a empezar diciendo que el Banco del Pacífico es una entidad pública que nos pertenece a los 17 millones de ecuatorianos, y por lo tanto, como mínimo, lo que deberíamos saber los ecuatorianos cuando se quiere vender una empresa pública nuestra que nos pertenece es saber las condiciones en las que se quieren hacer esa venta. Creo que es importante decir que desde que se inició el proceso o la intención de la venta del Banco del Pacífico, que nosotros creemos que es ilegal además y que es una excusa, sabiendo que el Banco del Pacífico es una de las instituciones financieras más rentables que tiene el país en este momento, por encima incluso del Banco del Pichincha, por encima incluso del Banco de Guayaquil, y no entendemos y es ilógico pensar en privatizar o en vender una institución que al Estado le representa tantos ingresos y que económicamente tiene estabilidad. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a la venta del Banco del Pacífico, nos oponemos a la venta o a la privatización de cualquier entidad pública que esté al beneficio y que esté al servicio de todos los ecuatorianos. No hay razones para la venta del Banco del Pacífico. Pertenezco además, como les decía en la información al inicio, yo pertenezco a la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Mi comisión se está tratando de manera reservada todo lo referente a la venta del Banco del Pacífico. Esa es otra de las cosas que nosotros hemos solicitado, que se levante la reserva, que se levante el sigilo bancario, que si no hay nada que ocultar, que si no hay nada que no se esté haciendo de manera transparente, ¿por qué no podemos todos los ecuatorianos conocer a detalle la forma o los detalles, valga la redundancia, de esta posible venta del Banco del Pacífico? Además, nos han dicho que sería en las comparecencias, ojalá en algún momento se levante la reserva y nosotros podamos hacer pública la información que nos llegan o que nos entregan las autoridades de la comisión, porque ahí todos los ecuatorianos nos daríamos cuenta de que es un tema político y de intereses de algunos grupos la venta del Banco del Pacífico, que no beneficia en nada a la erradicación de la pobreza o de la desnutrición infantil, como nos han dicho, que esto no soluciona para nada estos conflictos. Incluso en una de las comparecencias en la comisión del presidente de la Corporación Financiera Nacional, que es a quien le pertenecen las acciones del Banco del Pacífico, por lo tanto, por eso es una entidad pública, ellos no supieron explicar realmente y no saben dar los detalles de ni en cuánto está valorado el banco, ni en cuánto se va a vender el banco, ni tienen una programación de en qué se utilizaría el dinero de la venta o de la posible venta del Banco del Pacífico. Entonces no hay claridad, por eso nosotros nos oponemos y procuraremos siempre, insisto, que se levante la reserva de la venta del Banco del Pacífico para que todos podamos tener la información clara y real y sepamos realmente cómo están nuestras instituciones. Y por supuesto nosotros siempre vamos a defender lo público, porque creemos firmemente que lo público debe ser de calidad, lo público debe ser gratuito y lo público debe estar al servicio de todos los ecuatorianos y no solo al servicio de los intereses de unos pocos. Se está ejecutando en toda la provincia la Asamblea al Barrio, ya que no se ha podido evidenciar en nuestro cantón Salcedo. Bueno, en efecto, hemos estado realizando la Asamblea al Barrio, que como les decía es una iniciativa que tenemos desde el despacho, no es una obligación de los legisladores, sino que nosotros hemos
asumido como una responsabilidad propia. Hemos tenido la asamblea al barrio en varios cantones, en varias parroquias. Hemos tenido que parar un tiempo porque la actividad en la Asamblea Nacional realmente ha sido muy complicada. Pero decirles que sí hemos estado en Salcedo con algunos talleres de violencia de género que nos ayudó a coordinar muy amablemente la señora vicealcaldesa, la concejal Blanquita Beaumont, que le agradecemos además que está aquí participando el día de hoy. Pero tenemos en agenda y tenemos programada la visita en las próximas semanas. Claro, por supuesto, coordinar, esa es nuestra obligación, más bien hacerles la invitación que no solo de los cantones, sino de las parroquias, de los barrios, de las comunidades, si les interesa algún tema en específico, háganos saber que con gusto nosotros programaremos una asamblea al barrio en ese sector y estaremos tratando los temas que sean de interés. Pero mi compromiso además es de estar próximamente, quizá cuando retomemos el tema, uno de los primeros cantones en los que estaremos, por supuesto, será el cantón Salcedo. Se conocen estadísticas actuales referente a las víctimas de violencia en contra de las mujeres en las diferentes violaciones que hay en el país y en cada provincia. Existen realmente datos muy impactantes respecto de la violencia de género en el país y en la provincia, sobre todo nosotros como Cotopaxi estamos entre los primeros lugares a nivel nacional donde la violencia de género tiene mayores índices, ¿no? Según cifras de datos, las cifras de desigualdad de género en el Ecuador, el acoso en 2020 es del 15%. A nivel mundial hay realmente mucha incidencia en cuanto a la violencia de género, pero sí no existen datos, y eso es algo que nosotros hemos solicitado también, que exista una actualización respecto de los datos en cuanto a violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia política, porque no hay claridad, y si no clarificamos y si no transparentamos realmente estas cifras, resulta más complicado poder hacer el trabajo. Lo que sí existe es una normativa legal, una normativa vigente, existe y está aprobada la ley para la erradicación de la violencia de género, a la que estamos haciendo seguimiento en mesas técnicas desde el grupo parlamentario, en coordinación con la Comisión de Justicia, que es a la que le corresponde, y también con las diferentes organizaciones estatales que tienen que hacer el seguimiento del cumplimiento de esta ley, y esperamos que en las próximas semanas podamos tener datos exactos. Pero sí aquí recalcar y hacer un llamamiento a que podamos trabajar, incluso comprometerles a las autoridades que están aquí presentes, a que podamos trabajar de manera coordinada. Yo creo que ahí hay varios temas que podemos articular con diferentes organizaciones, desde los consejos municipales, desde las diferentes organizaciones, que nos permitan trabajar en la concientización, en la sensibilización de lo que significa realmente la violencia de género, y que podamos también aportar de alguna manera, tener cifras claras para poder dar una mayor respuesta a este problema tan sensible que tenemos. ¿Es verdad que ustedes pretenden sacarle de la presidencia a la asambleísta Guadalupe Llori? Gracias. No es verdad que pretendamos sacar, bueno, por eso decía que la Asamblea Nacional en las últimas semanas ha tenido mucho movimiento. Se ha dicho y se ha maltratado, y en los medios de comunicación se dice constantemente que hay una intención de desestabilizar la Asamblea Nacional. Y yo quiero aquí hacerles un llamado, una reflexión. Todo servidor público, y nosotros los 137 legisladores, estamos en la obligación de constantemente ser evaluados y rendir cuentas. Cualquiera, no sé, aquí veo hay muchos profesionales, y todos en su trabajo están siempre constantemente siendo evaluados de acuerdo a las capacidades, a la resolución que hayan tenido, a la productividad incluso que hayan tenido, y al cumplimiento estricto de las normas, al cumplimiento estricto de la ley y de la Constitución. En la Asamblea Nacional nosotros lo que hemos planteado, y cuando me refiero a nosotros no hablo solo de mi organización política, sino de las distintas tendencias que hay dentro de la Asamblea Nacional, hemos visto que hay una necesidad real de evaluar la actuación de las autoridades, no solo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, sino de todas las autoridades del CAL. Ellos, igual que nosotros, que el resto de los legisladores, tienen la obligación y tienen además la responsabilidad de poder ser evaluados. Además, es algo que no está en desapego a lo que dice la ley, a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, que es la que rige a la Asamblea Nacional. Ahí está contemplada la conformación de una comisión
comisión multipartidista que estará integrada por representantes de todas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional y que en cualquier momento podrá hacer una evaluación del trabajo que realicen las autoridades. Esto además no es que se conforma una comisión o que un día en el Pleno de la Asamblea Nacional se decide sacarle a la presidenta, tiene que llevar todo un proceso que está reglamentado. Esta comisión que se conforme tendrá 20 días para poder evaluar el trabajo que haya realizado e insisto que se hayan cumplido con todos los requisitos legales, y esta comisión recomendará una sanción que podría ser una sanción de 5 días, de 15 días e incluso la remoción de los cargos que tengan estos legisladores. Si no se ha hecho nada, si no se ha actuado por fuera de la ley, no debería haber ningún miedo para que las autoridades puedan ser evaluadas. Todos debemos estar abiertos a una evaluación constante y eso creo que se hace dentro del marco de la transparencia. Lo que queremos nosotros en la Asamblea Nacional es que nuestros representantes, que nuestras autoridades actúen de manera adecuada, actúen en apego a la ley y que actúen además dando solución y dando trámite a temas tan sensibles que son importantes para la gente, ¿no? Uno de los cuestionamientos que tuvo la presidenta de la Asamblea Nacional es precisamente no haber dado trámite al tratamiento de un proyecto derogatorio de la ley tributaria que afectó tanto, ¿no? Entonces, a pesar de que hubo por varios legisladores presentados proyectos de ley y mociones para que esto se trate de manera prioritaria, o el querer calificar de manera improcedente juicios políticos cuando todos entran según el orden de llegada, querían desplazar el que primero empezó para calificar otro, esto quiere decir que se han cometido varias irregularidades y por eso se está solicitando la evaluación de no solo de la presidenta, sino de todas las autoridades del CAL. Insisto, si no se ha hecho nada por fuera de la ley, no debería haber ningún miedo y deberíamos estar siempre con la predisposición de ser evaluados en nuestro trabajo. La última. ¿Por qué se abstuvieron en la votación sobre el proyecto de ley de régimen tributario de Guillermo Lasso, que entró por el Ministerio de la Ley? Jamás nos abstuvimos. Nosotros de manera tajante negamos ese proyecto de ley hasta por 5 ocasiones. Yo creo que eso es algo que en los medios de comunicación no se ha tratado de manera adecuada y aquí creo que hay que ser estrictos también con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo que dice la Constitución es que un proyecto de ley con el carácter económico urgente, que es como ingresó este proyecto tributario, debe ser negado o debe ser rechazado, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo la Asamblea Nacional. Recordemos que, si hacemos un poco de memoria, y ustedes pueden haber visto lo que pasó en la sesión de ese pleno, ahí hubo 5 momentos, hubo 5 espacios en los que esa ley fue negada y fue rechazada. El primero fue con la presentación de la moción del asambleísta Francisco Jiménez, que se creó que era el ponente del proyecto de ley. Él mocionó que se apruebe de manera íntegra ese proyecto de ley. Eso ya para empezar fue un primer incumplimiento porque al quererlo aprobar o al pretender aprobarlo de manera íntegra significaba que no se acogía ninguna de las recomendaciones que se hiciera dentro de la comisión o que hicieran los legisladores en los 2 debates. Esta moción presentada por el asambleísta Jiménez fue negada, por lo tanto fue negada este proyecto de ley. Luego el asambleísta Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano presentó una moción de negación del proyecto de ley y esa moción también tuvo, digamos, el respaldo de los legisladores, por lo cual, si en una primera instancia ese proyecto de ley, al haber sido negada la aprobación, quedó muerto, con este otro segundo momento estaba enterrado. Para que no quedase ninguna duda, nuestro compañero Fausto Jarrín de la bancada de UNE presentó una moción de reconsideración de la votación. ¿Qué significa la reconsideración? Significa que de esta manera queda sellada la votación y no queda ninguna duda de que este proyecto de ley fue negado. Esa moción tuvo respaldo, por lo tanto la ley estaba muerta. Luego hubo la presentación de una moción para la aprobación de, si no estoy mal, un informe de minoría en el que trabajamos nosotros, en el que recogimos todas las observaciones que se hicieran desde los distintos sectores, desde el sector productivo, desde el sector económico. Allí estaban recogidas todas estas recomendaciones y claro, como era un proyecto de ley salido de nosotros, por supuesto no contamos los votos para su aprobación y esa sí habría sido una respuesta buena, digamos, para los ecuatorianos, porque ahí sí el nivel de recaudación caía sobre todo
en los 300 grupos económicos más poderosos que tenía el país y no sobre la clase trabajadora y la clase media en el Ecuador. Esta moción tampoco tuvo respaldo, con lo cual ya habíamos, digamos, cerrado esa votación. Ese proyecto de ley estaba negado, fue rechazado por la Asamblea Nacional y finalmente hubo una moción de la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti que pedía el archivo de ese proyecto de ley. Al no estar contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa la figura del archivo, ahí hubo una confusión. Y ustedes recordarán que nunca, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Nacional, cuando llama a una votación, suele demorarse mucho tiempo en el registro y en la votación. De manera inaudita, la presidenta de la Asamblea Nacional ese día llamó a registro y cerró la votación de manera inmediata. Cuando un legislador se registra, aunque no haya votado, luego su voto automáticamente sale en abstención. Mientras nosotros estábamos haciendo las consultas respecto de si era pertinente o no la votación de esta moción, la presidenta cerró la votación, por lo tanto salió en abstención. Pero creo que aquí es importantísimo recalcar que si alguien cometió una ilegalidad, y por eso también estamos pidiendo la evaluación de la presidenta de la Asamblea Nacional, es que el secretario general de la Asamblea Nacional tiene la obligación de certificar lo que se actúa en cada una de las sesiones. Y él, con la autorización de la presidenta, tenía que enviar un informe al presidente de la República en el que se relata y se informa todo lo que pasó en esa sesión. Y oh sorpresa, nos encontramos que cuando se emite el informe se olvidan de poner la parte en la que se negó y se rechazó ese proyecto de ley. Y eso tomaron como excusa, el presidente de la República para pasarlo por el Ministerio de la Ley. Por eso nosotros inmediatamente presentamos dos cosas. Lo primero, una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida a trámite por la Corte Constitucional y que está en este momento siendo tratada. Y otro, presentamos un proyecto derogatorio de la ley tributaria. Entonces, esto por fin, después de la presión que hicimos en el Pleno de la Asamblea Nacional y de reclamar varias veces por qué no se da tratamiento a este proyecto derogatorio, es que el CAL calificó el proyecto y ahora está en la Comisión de Desarrollo Económico siendo tratado, y esperamos que como han expresado la mayoría de los legisladores, la mayoría de la bancada, cuando haya que votar esta derogatoria podamos tener los votos necesarios para hacerlo. Entonces creo que es importante también que podamos tener toda la información y que tengamos absoluta claridad que en ese proyecto de ley la Asamblea Nacional se pronunció negando y rechazando ese proyecto de ley, y que el haberlo pasado por el Ministerio de la Ley fue totalmente ilegal, inconstitucional y una arbitrariedad tomada por parte del presidente de la República. Señora asambleísta, se han concluido las preguntas formuladas. Agradecemos las respuestas concedidas por su autoridad. Una vez concluido con lo que dispone en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y su reglamento, damos gracias a la ciudadanía por su asistencia y se da por concluida el evento de rendición de cuentas 2021. Quisiéramos pedirle por favor que la provincia de Cotopaxi, si de algo nosotros podemos enorgullecernos, es que es una provincia en donde hay mucha creatividad, muchos emprendimientos, y por eso, a pesar de tener decenas de compromisos, quisiéramos en esta mañana nos acompañen para rendir un reconocimiento a los compañeros de la economía popular y solidaria, verdadero pulmón y verdadera simiente realmente de la economía acá en el país. Y también para rendir un reconocimiento en nombre de las mujeres de Cotopaxi y de la provincia y del país a la compañera Yoconda, que es del Foro de las Mujeres, otro espacio fundamental en nuestra sociedad ecuatoriana. Y para finalizar, a las compañeras que de manera muy militante, de manera que nos enorgullece, las compañeras de CACHI, que gracias por su compañía acá, hemos hecho un taller y fue sobre violencia sexual en esta comunidad, y créanme que la participación y el empoderamiento de ese tema de las compañeras indígenas es fabuloso. Por eso queremos en esta mañana hacer el reconocimiento a estas tres entidades. Así es que muchísimas gracias por favor. Y pasen adelante, si puede acompañarnos por favor.
La compañera Rosario Toaquiza, que está aquí, por favor, si pueden pasar para acá adelante, si nos acompaña unos minutitos. Y un compañero, Jorge, nuestro compañero de la Economía Popular y Solidaria, no está acá, pero los compañeros que hacen acá limpieza, uno, si nos pueden acompañar para que reciba este reconocimiento. Sabemos que es parte de esta organización y son parte de este espacio, así es que si uno de ustedes nos puede acompañar, muchísimas gracias. Mientras, perdón que me tome la palabra, las compañeras bajen, seguramente son muchas las organizaciones, son muchos los representantes, son muchas las instituciones que merecen o que podrían ser reconocidas, pero en este caso en especial hemos querido hacerlo con estos tres sectores porque nosotros creemos que son fundamentales además para la reactivación económica, para el empoderamiento de las mujeres. Nos decía la compañera Yolanda que sorpresa y realmente es para nosotros un honor porque desde el Foro Permanente de las Mujeres se trabaja mucho para la erradicación de la violencia. Nuestro reconocimiento a las compañeras, decía Fernando, las compañeras de Cachi, porque son mujeres sencillas, son mujeres que están comprometidas y que entienden realmente las problemáticas que tienen sus comunidades y que hacen lo posible para que sus compañeras, para que sus compañeros, para que sus habitantes puedan tener mayor información y ellas han procurado siempre poder tener ese contacto con las autoridades, no solo conmigo como asambleísta, sé que lo hacen también con otras autoridades y yo creo que eso es fundamental también, poder como ciudadanos empoderarnos de ese deber que tenemos y ese derecho que tenemos y de exigirnos a nosotros como autoridades, rendirles cuentas y de exigirles poder de alguna manera facilitar las actividades que ellos como líderes, como lideresas pueden llevar adelante. Y por supuesto a los compañeros de la Economía Popular y Solidaria que hacen una labor importantísima, agradecerles la presencia a ellos hoy aquí y desde luego nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada, nuestro compromiso de seguir abriendo, de poder impulsando o de poder de alguna manera contribuir con un granito que sea pequeñito hacia que puedan mejorar sus condiciones, que puedan ampliar incluso los espacios donde ellos puedan participar. Así que yo les pido un aplauso muy grande para ellos. Bueno, muchísimas gracias y reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes por el acompañamiento en esta primera rendición de cuenta de nuestra asambleísta Ana Herrera Gómez, así como del compañero asambleísta alterno Franklin Arce Ruales. Muy buenos días.